solas luteranas. Hoy hablaremos de las 5 solas luteranas. Vamos a hablar un poquito. La verdad es que si habláramos de una manera muy completa, de una manera muy larga, bueno, nos tardaríamos mucho porque es algo histórico, es algo que debemos de remontarnos a esa época y es maravilloso. De hecho, es la idea que puedas después de aquí salir, enterarte un poquito acerca de qué son estas 5 solas y profundizar más en ella, porque es algo maravilloso, algo que sin duda te quiero decir que a mí me ha aumentado mi fe, me ha establecido más en la fe que tengo como cristiano protestante. Me ha gustado, me ha encantado estudiarlas y poder saber qué es lo que se discutía en ese tiempo, hablando de Lutero, de Calvino, cómo estaba Lutero protestando en contra de la iglesia, si en verdad Lutero tenía razón, si en verdad yo como persona es bueno reconocerme como cristiano protestante. La verdad es que me ha encantado y es algo que quisiera presentarte el día de hoy por medio de una canción. ¿Y sabes por qué esta canción la escogí? Porque recuerdo que una vez estaba con mi esposa y yo creía en las 5 solas sin darme cuenta. Estaba escuchando esta canción de este rapero. A mí me encanta el rap. Yo, de hecho, puedes ver mis intros siempre son con rap. Yo he escrito canciones de rap para Dios. Me gusta predicar el evangelio con rap. Me gusta incluso presentar algunas obras de teatro con rap. Así que estaba escuchándola, esta canción, y le dije terminado de escucharla, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Que este chico me gusta lo que está cantando. Estaba hablando de las 5 solas luteranas, hizo una canción con las 5 solas luteranas. Yo dije, ¿sabes qué? Si este chico cree en esto, si este chico cree en estas doctrinas, en estos principios, yo sin duda le podría llamar mi hermano en Cristo, porque creo en que la palabra de Dios es infalible, creo que la palabra de Dios es la regla de fe y práctica, el canon de nuestra vida. Creo que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, y creo que ahora en el nuevo nacimiento a nosotros nos queda darle gloria y honra a Dios con lo que decimos, con lo que vemos, con lo que vivimos, como obedecemos a Dios, ¿no? Es la razón de ser de todo nuevo cristiano, ¿no? De toda persona que nace de nuevo, perdón. Pero te soy sincero, no lo tenía tan sistemático, ¿no? No te podría explicar por qué fueron las solas, qué es lo que Lutero estaba haciendo. Entonces, como cristianos, la verdad es que todos los cristianos que somos protestantes, bautistas, pentecostales, de la denominación que pertenezcas, yo creo que los tenemos bien establecidos en cuanto al principio o en cuanto a la doctrina, ¿no? Creemos en el principio de la escritura, ¿no? Que ella es la que nos dice qué hacer y qué no hacer, ¿no? Ahí podemos encontrar, como dijo Pablo a Timoteo, ella es la que nos va a hacer personas preparados para toda buena obra, ¿no? Ser perfectos delante de Dios, ir obteniendo esa perfección que Dios está buscando para darle gloria y honra cada día más. Creemos que la salvación es mediante la fe, no creemos nunca que sea por obras. Yo creo que toda la iglesia cristiana protestante lo cree, que es por gracia, mediante la fe en Cristo. No creemos que podemos obtener la salvación por alguien más, solamente por Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero algo que me he dado cuenta es que como iglesia no lo tenemos tan sistemático. ¿A qué me refiero? No conocemos como tal las solas, no conocemos la historia de Lutero, no conocemos la historia de los reformadores, es más, ni siquiera conocemos la historia no me voy a ir más atrás, de la patrística, ¿no? De Clemente de Roma, de Ignacio de Antioquía y todo esto, ¿no? Y la verdad es que como tal, que sea vital para tu fe, bueno, no lo creo. Creo que lo vital para la fe es lo que está escrito valga la redundancia, en la escritura, lo que Dios dejó, pero si es necesario saberlo, si es necesario estudiarlo. ¿Por qué? Porque nos va a aumentar nuestro conocimiento, como te digo, nos va a aferrar a nuestra fe, vamos a darnos cuenta que sí, la verdad, Lutero tenía razón, y sobre todo también podemos tener una defensa mayor acerca de nuestra fe. De hecho lo dijo Pedro, lo dijo preparados para presentar defensa a todo aquel que demande la razón de la fe que hay en nosotros, ¿no? De la esperanza que hay en nosotros. Entonces es algo maravilloso podernos preparar en este punto, porque va a llegar el momento, si no es que ya está llegando, en que nos van a pedir razón de esta fe que tenemos, ¿no? De por qué no somos católicos y sí protestantes, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a hablar sinceramente en la historia, tiene más tiempo el catolicismo que el protestantismo. De hecho, el protestantismo es una rama del catolicismo. ¿Por qué entonces creemos que tenemos la razón? ¿No? Vamos a encontrar con estas 5 solas que lo que no quería hacer Lutero era hacer una nueva religión, sino protestar. Por ejemplo, estas 5 solas son 5 frases que están en latín, popularizadas durante la Reforma Protestante, que enfatizan las distinciones entre los primeros reformadores, ¿no? Y la Iglesia Católica Romana. La palabra sola significa solo, y se utiliza en relación a las enseñanzas claves. O sea, esas enseñanzas eran las que sostenían la Reforma, ¿no? Que definían los argumentos bíblicos
y estas son, bueno, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus, soli Deo Gloria. Las 5 solas de la Reforma ofrecieron un fuerte correctivo a las prácticas y creencias defectuosas de la época y siguen siendo relevantes hoy en día. Estamos llamados a centrarnos en la Escritura, a aceptar la salvación por la gracia, que es a través de la fe, magnificar a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Me gusta mucho porque estas solas representaban en ese tiempo las acciones correctivas, como ya lo dije, ¿no? De ese tiempo, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana lo que estaba haciendo era cobrar indulgencias para poder entrar al cielo, lo que de hecho Lutero lo dice, ¿no? Si el Papa es quien nos puede meter al cielo, si el Papa es quien es el intermediario, ¿por qué no hacerlo por amor y no por dinero? También estaban matando a las personas que consideraban herejes, creían en que el Papa era infalible, creían que el Papa tenía el mismo poder que la palabra de Dios, algo que Lutero viene a protestar y dice, eso no lo encuentro en las Escrituras. De hecho, cuando a Lutero le piden dar seña de todo lo que cree y que se arrepienta de esto para no ser excomulgado y ser perseguido, él dice, la verdad es que tengo peso, ¿no? Mi conciencia me acusa en la palabra de Dios. Yo no puedo y no quiero retractarme. ¿Por qué? Porque veo en la Escritura otra cosa. Yo no puedo ser católico romano porque veo en la Escritura, no puedo apegarme a esas enseñanzas falsas. Entonces por eso levanta la Reforma y su grito de guerra, se puede decir así, en la Reforma es sola Escritura, solo hacerle caso a la Escritura, ¿no? Entonces el día de hoy quisiera presentarte estas solas, explicarte a grandes rasgos de qué se trata estas 5 solas, y me gusta mucho esta canción. Te la quiero presentar, como te mencionaba, donde a mí me dio Dios el aliento, me dio Dios las ganas por medio de esta canción de estudiar un poquito más de estas solas, ¿no? Se llama 5 solas de Elemento, lo puedes buscar en internet, está ahí, está muy buena la canción. Este rapero a mí me gusta mucho, creo que a lo mejor tal vez, no sé, está entre Fermín Cuarto y él, puede ser uno de mis raperos favoritos, porque me gusta mucho cómo maneja las cosas, me gusta mucho porque sus letras son muy bíblicas. Te animo también a escuchar una canción de él que se llama En Cristo, donde menciona muchos versículos bíblicos acerca de lo que es Cristo. Me encanta porque puedo ver que es una persona que estudia y lo trae a rap. Que no es como por ejemplo hoy en día los raperos que conocemos, ¿no? Que no voy a decir nombres, ¿no? Pero son muy emocionales, carecen de mucha verdad bíblica, mucha exegética bíblica, carecen de enseñanzas verdades en la Biblia, alguna vez algunos versículos fuera de contexto, algunos usan de cosas emocionales, ¿no? Para sus canciones, y digo, bueno, cada quien, ¿no? Pero este rapero, si meditas lo que está diciendo verdades bíblicas en todas sus canciones que yo he escuchado. Por ahí te invito, hay una que se llama B.I.G., que habla acerca del servicio a Dios. Bueno, grandes canciones que tiene este rapero, y una de ellas es esta. De hecho lo conocí por esta canción, se llama 5 solas, así que vamos ahí, ¿vale? Vamos a conocer el intro, pon mucha atención porque nos va a dar Dios un gran ánimo para seguir estudiando con esta canción. Vamos a ir al intro. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus, soli Deo Gloria. Porque hay verdades que no se deben olvidar. Escucha esto. Me encanta el intro porque presenta las 5 solas, y ya sabes que voy a hablar de esto, y me fascina porque termina diciendo algo. Hay verdades que no se pueden olvidar, que nunca debemos olvidar. A veces decimos, ¿cuáles son las verdades bíblicas fundamentales para la fe cristiana, ¿no? Y decimos, no sé, la iglesia, ¿no? Decimos, no sé, es que yo soy bautista, ¿no? Yo soy pentecostal y esa es la verdad. No, o sea, las verdades básicas de la iglesia, las verdades que nunca se deben de olvidar son estas. Históricamente y también doctrinalmente y también en nuestra fe, nunca debemos olvidar que la palabra de Dios es la que manda. Nunca debemos olvidar cómo obtenemos la salvación, porque es la base de nuestra vida. No podemos decir que estamos en la iglesia sin ser salvos, o que vamos a pertenecer a la iglesia sin poder ser salvos. De hecho dice la Biblia que eran salvos y se agregaban a la iglesia. Entonces hay verdades como estas que no se deben de olvidar, y una de ellas históricamente son las solas, porque son las que nos definen como protestantes. Entonces me gusta mucho cómo lo maneja diciendo, no olvides estas verdades, estudia estas verdades, porque Lutero estaba protestando con esto, y te vas a dar cuenta de una riqueza maravillosa. Entonces vamos a comenzar con la primer sola.
Yo, vamos con la primera sola, que lleva por nombre sola escritura, aludiendo a la palabra profética más segura, porque Dios la inspiró para ser autoridad y es suficiente para poder conocer su voluntad. Así que no seguiremos las palabras de un hombre si no tienen capítulo y versículo que nos nombre. Es nuestra regla de fe y práctica que nos guiará a las... Exacto, que Él nos da, no se escuchó, ¿verdad? Ahí también hasta el final, pero dice, es la salvación que Él nos da, podemos encontrar la salvación, y me gusta porque dice, no hay que hacerle caso a ningún nombre que no traiga capítulo y versículo que nos nombre. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos tener la seguridad de que el predicador, de que el pastor, el que nos está hablando, el que nos está predicando, tiene la verdad, es Dios el que se nos está revelando ahí por medio del pastor, por medio de la persona, del profeta, por la escritura? ¿No? Porque tiene base bíblica lo que está diciendo, ¿no? Porque estudia, es como siempre le digo a la iglesia donde yo estoy pastoreando, les digo, ¿sabes qué? Yo soy falible, yo no soy infalible, porque no soy católico, no creo que yo como magisterio, como pastor de la iglesia, como obispo de la iglesia, crea que yo no me puedo equivocar, que confíe en mí ciegamente, no, sino analiza como los cristianos de Berea. Me gusta porque dice la escritura que Pablo, la misma escritura defiende este principio. Debemos entender que la sola escritura no es una doctrina, sino es un principio que sostiene las doctrinas, porque la escritura sostiene las doctrinas que nosotros debemos de creer. Entonces me gusta porque son alabados los de Berea, porque revisaban lo que Pablo estaba diciendo en las escrituras para saber si lo que Pablo decía era cierto. Y es lo que te digo, tú puedes ver muchos predicadores que predican bonito, tú puedes ver muchos predicadores que encienden tus emociones, pero en verdad es Dios quien te está hablando por medio de ese predicador. ¿Cómo lo vas a saber? Por la escritura. Si el predicador nunca usa la Biblia para dar la escritura, si el predicador se la pasa hablando de experiencias personales más que de la escritura, entonces no está estudiando, entonces no es parte de Dios, no es así. Debemos de tener siempre la escritura en alto, de estarla estudiando como personas solas para no ser engañados, como personas. Es la ventaja, lo que trajo la reforma, porque en ese tiempo no se podía acceder tan fácil a la escritura, te tenías que comer todo lo que te decía la iglesia, diciendo la iglesia es la que manda, la iglesia es la infalible, la iglesia, de hecho todavía la conocen, de hecho todavía lo profesan la Iglesia Católica Romana. Si yo te lo digo como magisterio hay que creerlo, y no, lo que trajo la protesta, la reforma fue traer la Biblia a las personas, las traducciones a las personas, algo que no hizo la Iglesia Católica, ¿no? Entonces la ventaja como protestantes es de que todos nos podemos acercar a la escritura, revisar si en verdad lo que nos están diciendo, si en verdad lo que nos están hablando viene de parte de Dios, ¿no? Entonces me encanta esa sola porque tiene razón, todos debemos ser estudiosos de la escritura como los de Berea. De hecho dice la Biblia que los alaba Dios, la misma Biblia nos va a mostrar este principio de la sola escritura, ¿no? Lo podemos ver muy claro, en todo momento lo dice. Vamos a continuar, sola fide. En lugar gritamos sola fide, sabiendo que solo por la fe el justo vive, de modo que nuestra justicia es imputada al creer en aquel que cumplió donde yo no pude obedecer, excluyendo toda posibilidad de que por nuestras obras y moralidad pudiéramos en algo aportar al sacrificio perfecto de redención que justifica y nos libera de la condenación. Exacto, sola fide. La salvación viene solamente por la fe en Cristo. Si yo digo que viene por alguna otra razón, como mis obras, como lo bueno que obedezco, entonces ya no sería darle gloria a Dios, ya sería darle gloria a mí, porque yo tuve méritos para obtener mi salvación, y no debe de ser así. La salvación depende 100% de Dios. Él es quien otorgó el sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos, que fue el sacrificio en la cruz. Y nosotros, como lo dice la canción y lo dice la escritura, el justo vive por la fe. Podemos ver que desde el Antiguo Testamento ya te está diciendo esto. Muchas personas, de hecho yo he escuchado a muchos estudiosos que dicen, ¿sabes qué? La salvación en el Antiguo Testamento era por obras, ¿no? Ahí sí era por obras, por obedecer la ley. La verdad es que yo no lo veo. Yo veo desde el inicio de los tiempos, veo desde el inicio que la salvación siempre ha sido por medio de la fe. De hecho puedes ver a Abel, si entendemos en una manera de escritural de toda la Biblia, puedes ver que Abel, Dios vio su ofrenda correcta, se agradó su ofrenda porque venía con fe. La de Caín venía con obras, venía con deseos de agradar a Dios por lo que él hacía,
Y la verdad es que, ¿cómo podemos agradar a Dios así? Abel lo que hace solamente tiene fe en Dios, ¿no? Entrega un animalito porque dice, ¿qué le puedo dar a Dios? Solamente queda creer en Él, tener fe en Dios, entregar mi vida a Dios por medio de la fe. Entonces, claro, la Biblia completa te está diciendo, te está aclarando que la salvación es por medio de la fe. Lo que nosotros necesitamos para ser salvos es tener fe en nuestro Dios. Tercera. Tercero, declaramos la sola gracia, porque la fe es un don de Dios que lo recibimos por la gracia. No es nuestra inteligencia, menos nuestra prudencia, sino la elección de Dios conforme a su presencia, que nos llamó para obedecer. Pues antes de hacer ni mal o bien antes de nacer, el Espíritu Santo nos santificó sin nada merecer, para renacer, mirar la cruz y a ella correr. Exacto, gloria a Dios por eso. Quien pone el primer paso es Dios por medio de la gracia. Me encanta esa enseñanza. ¿Sabes? No me considero calvinista al 100%. Me gusta Calvino, me gustan sus enseñanzas, pero en cuanto a la gracia, creo que Calvino le atina muy bien. Me gusta cómo dice, ¿no? Dios nos llamó antes de nacer. Él estableció no solamente la manera en la que nosotros podemos ser salvos, que es por medio de Jesús en la cruz, sino también nos hizo, se presentó a nuestra vida por medio de la gracia. Él nos tocó, de hecho prediqué eso hoy en la iglesia, nos tocó por medio de la gracia. Él también puso los medios para que nosotros pudiéramos creer. O sea, si yo digo, ¿sabes qué? Soy salvo y yo sé que Jesús murió en la cruz, yo sé que Jesús sufrió el sacrificio por nuestros pecados, pero yo tuve mi mérito porque yo decidí creer en Él. Entonces empiezo yo a darme gloria, empiezo yo a decir, yo tengo méritos para mi salvación. Y no, si entendemos estas solas que son el principio de la Escritura, debemos entender que la Escritura todo el tiempo nos está diciendo la salvación 100% es gloria de Dios. Nosotros podemos disfrutar de ella porque Dios nos ama, porque Dios nos ha dado gracia, porque Dios nos cuida, nos vela como seres humanos, porque somos su creación favorita. Pero quien pone quien suplió el sacrificio fue Dios por medio de Jesús, pero también cuando nosotros elegimos, nosotros no podemos decir nosotros elegimos a Dios, no, de hecho la Biblia lo dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí a vosotros. Y ese es el tema de la gracia, somos salvos por pura gracia, no es porque nosotros hayamos tenido méritos en nuestra salvación, de no, yo creí en Dios y yo fui muy entregado a Dios, no, 100% dice la Biblia que todos somos pecadores, todos nos hemos desviado, no podemos ver a Dios por eso. No vamos buscando a Dios desde que nacemos, sino buscando el pecado, buscando la destrucción de nuestra alma, de nuestra vida, porque somos una raza caída, lo dice en Génesis. Todo pensamiento de nuestro corazón es continuo hacer el mal. Todos nuestros pensamientos como seres humanos, nosotros necesitamos que Dios nos toque, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver la cruz y a ella correr. Nosotros íbamos en una dirección y quien se reveló a nuestras vidas, quien nos dio una regeneración fue el Espíritu Santo para nosotros ahora poder aceptar a Jesús en nuestro corazón. Porque no veníamos buscando a Dios, Él se presenta a nuestras vidas, nos toca para nosotros poder mirar la cruz y eso es gracia. Recuerda que gracia y misericordia no son lo mismo, misericordia es lo que Dios aportó. El castigo que nosotros nos tenía que dar, Él lo recibió, Jesús lo recibió y ahora nos da gracia, nos da el regalo de poder ser tocados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mirar a la cruz de Jesús. Vamos a continuar. Cuarto lugar, su luz Christus. La salvación solo se encuentra en la persona de Cristo. No hay otro mediador entre el Dios santo y el pecador que pudiera satisfacer su ira y darnos su amor. Aquel siervo sufriente que en todo fue tentado, perfecto en humanidad, más libre de pecado. Él fue crucificado, mas ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los que hagan. Así es, amén, gloria a Dios, sí. Por medio de Cristo. Yo no puedo decir que la gracia me la dio la Virgen. Yo no puedo decir que San Pedro, por tener fe en San Pedro, puedo entrar al cielo. No, debe de ser 100% en Cristo. Él fue Dios, suplió de ese cordero, de ese sacrificio para nosotros ser salvos por medio de Cristo. Yo no puedo ser salvo si yo no entiendo que la salvación es por medio de la fe, mediante la gracia en Cristo. Mi salvación depende 100% de Dios. La salvación que yo tengo es para darle gloria a Dios, pues yo no interferí en nada. Yo iba de continuo a hacer el mal, yo iba directo al infierno porque no iba buscando a Dios. No nací buscando a Dios, nací siendo un pecador. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Nosotros, nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia, ya que nuestras obras nunca mencionamos a Dios. Hay una persona que me dice, ¿no? ¿Sabes qué, Pablo? Hay personas que son muy morales, ¿no? Y son muy buenas personas, sí. Pero normalmente esas personas morales solamente hacen cosas buenas, pero sin mencionar a Dios en sus obras, ¿no? Lo importante es darle gloria a Dios. Por eso que no le damos gloria a Dios, estamos separados de Dios.
Entonces no podemos buscar a Dios nosotros porque somos de continuo mal. Así que ¿quién nos atrae? Me gusta como dice Jeremías, me sedujiste, Dios. Fuiste más fuerte que yo. Quien nos trae, quien nos toca es el Espíritu Santo para nosotros ahora ver a Jesús, correr a Él, tener fe en Él y solo mediante Jesús. No hay otro sacrificio que Dios acepte para nuestra salvación más que Jesús. Vamos a ver la última sola. Finalmente, Solideo Gloria, el propósito de nuestra gran convocatoria, anunciar las virtudes de aquel soberano creador y deleitarnos en él con todo el corazón, porque todas las cosas son de él, por él y para él, del Dios santo, justo, inmutable y fiel, del omnisciente, sabio, poderoso y veraz, al Dios trino sea gloria por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Me encanta eso último, la convocatoria ahora, la razón de ser de nuestra salvación es para dar gloria a Dios. No, nunca vas a ver en la escritura que Dios diga, bueno, ya eres salvo, limpiecito, ahora vayas a gastar en sus deleites, ¿no? Vaya a seguir la misma vida, no. Jesús dijo, hay que ser nuevas criaturas. Las cosas, Pablo dijo, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Yo he sido crucificado en la cruz, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora la razón de ser, de que hemos sido salvos, la razón de ser de que Dios nos ha regenerado, de que Dios nos ha salvado, de que Dios nos ha justificado, de que Dios nos ha renovado, es para ahora darle gloria a Dios. Si antes yo no buscaba a Dios, si antes yo en mi corazón y mi pensamiento era continuo hacer el mal, ahora ya no, ahora voy buscando a Dios, ahora deseo cada día la santificación. De hecho, esa es la muestra de que soy salvo. Esa es la muestra de que he entendido que ahora mi vida, ahora lo que digo, ahora lo que veo, ahora lo que siento es para darle gloria y honra a Dios. Ahora soy de Él y he sido sellado por el Espíritu Santo. Ahora soy de Él, es para su gloria mi vida. Esas son las 5 solas que me encantan, me fascinan. Y termina diciendo este chico algo muy importante: el Dios trino. Si no es trino, entonces no es el Dios de la Biblia. Si yo creo en estas 5 solas, por eso no creo, con todo respeto, que los unicitarios, nuestros amigos unicitarios, no le voy a decir hermanos, nuestros amigos unicitarios son protestantes. De hecho, me costaría trabajo decir que incluso obtienen salvación. ¿Por qué? Porque no es el Dios de la Biblia. La Biblia te especifica claramente que nuestro Dios es trino. Que Jesús es Dios, que Jehová es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Es una Trinidad perfecta. Así que si yo no creo en el Dios trino, entonces no puedo decir que soy cristiano. No puedo decir que creo en el Dios de la Biblia. Creo en otro Dios, pero no el de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es trino. Así que me encanta porque hay cosas básicas que nosotros debemos conocer. Si alguien me dijera, Pablo, danos un curso de verdades básicas, les daría las 5 solas. Lutero lo que hizo fue regresar a las verdades bíblicas. La Biblia está impregnadísima de estas 5 solas, impregnadísima. Que la escritura es la palabra de Dios, es lo que está escrito. Me gusta como le dijo a todos los profetas: escriban. De hecho, tú puedes ver en Apocalipsis que le dijo: escribe en un libro, escríbelo, porque se lo voy a dar a los ángeles. Se cree que los ángeles eran los líderes de la iglesia, entonces hay mucha connotación de eso. Entonces escriban, fíjense, déjenlo escrito, para que sepan cuál es la revelación de Dios. Está la Biblia impregnada de la sola escritura, del principio de la sola escritura. La Biblia está impregnada del principio de que la salvación es por fe. En toda la escritura, todo el tiempo la salvación ha sido por fe y ha sido por gracia. Fue gracia de Dios que levantara a Abraham de Ur de los Caldeos, el peor lugar de idolatría, y fue gracia de Dios a Abraham, algo que solo Dios vio en Abraham. Fue gracia de Dios, dice la Biblia, que Noé halló gracia ante Dios. Fue gracia de Dios que pudo habérsele presentado a Pablo. Fue gracia de Dios que pudo haber escogido a los apóstoles. La Biblia está impregnadísima de la gracia de Dios. No lo podemos negar. Y la Biblia está impregnadísima de que la salvación es mediante Jesús. De hecho, es el profeta, no el profeta, sino el Mesías que estaban esperando en el Antiguo Testamento, el que se viene a presentar en el Evangelio y el que ahora nos hace tener una nueva vida en las siguientes cartas del Nuevo Testamento y en los libros del Nuevo Testamento. Entonces está impregnadísimo de que la salvación es por Jesús y que ahora nuestra vida debe de ser para darle gloria y honra a Dios. No podemos negar las 5 solas. Vamos a terminar con la última frase de la canción que me fascina. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno ni es justo. Por eso yo no puedo y no quiero retractarme.
cualquier persona que se acerque a la escritura sin un prejuicio, creyendo en ella, buscando a Dios buscando a Dios por medio de ella, se va a dar cuenta de estas 5 solas. Es lo que hizo Lutero. Se dio cuenta buscando a Dios por medio de la escritura. Quitó todo y dijo, ¿sabes qué? Voy a buscar a Dios por medio de la escritura, y se dio cuenta que la escritura afirma estas 5 solas. Por eso me gusta como dice, yo no puedo y no quiero retractarme. Muchas personas me dirían, Pablo, ¿por qué no te haces cristiano católico romano? Les diré, híjole, como historia es una iglesia que tiene sus bases históricamente, es una iglesia poderosa históricamente. Hay pueblo de Dios ahí que está adulterada, para mí es la gran ramera, pero hay pueblo de Dios ahí, ¿no? Por la misericordia, por la gracia de Dios. Pero yo no sería cristiano católico romano por eso, porque cómo compaginarme ante una enseñanza que me diga que la salvación es también por María, o porque el Papa me puede dar salvación. ¿Cómo? Si la Biblia jamás está impregnada de eso, jamás lo menciona. Tendría que romper con la escritura, y como dijo Lutero, mi conciencia me es cautiva ahí a la palabra de Dios. Yo no puedo negarlo, yo no quiero negarlo, porque sería negar la palabra de Dios, y ahí me metería en un problema. Me fascina Lutero. Yo sé que tuvo algunos detalles como humano, porque al final del día fue un ser humano, pero fue una persona que Dios usó para que hoy en día nosotros podamos tener la escritura, y tú puedes ver que fue algo maravilloso, ¿no? Lo que Dios usó por medio de Lutero. Dios lo usó para protestar, para levantar de nuevo el evangelio verdadero, porque ya el diablo lo estaba aprisionando, pero es algo que no iba a poder porque es de Dios. Dios va a cumplir su ministerio, no hay quien le estorbe. Él va a cumplir todo lo que quiere cumplir con el ser humano. Entonces lo único que queda es creer en ella, lo único que queda es saber que tiene razón, y como cristianos protestantes conocer y entender que estamos en la fe verdadera. Estas 5 solas son maravillosas. Te invito a que puedas pasar también un poco de tiempo estudiándolas. Te puedo incluso recomendar algunos libros. Busca la historia, son maravillosas, y date cuenta que cada vez que vas a la escritura las puedes encontrar, ¿no? ¿Por qué creo en ellas? Bueno, porque las puedes encontrar. Es como la Trinidad, no está reflejada esa palabra en la escritura, pero la puedo encontrar, ¿no? Muy fácil, ahí en la escritura está impregnada de la Trinidad. Igual estas solas, ¿no? No como tal no está sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, pero las podemos encontrar en la escritura. Cualquier persona que se acerca con un corazón sensible, con un corazón deseoso de buscar a Dios, y gloria a Dios por eso. Pues Dios te bendiga mucho, espero y te haya servido, espero te aliente a poder investigar un poquito más de ellas, y que sepas que si eres cristiano protestante estás en la verdad, y tu vida ahora debe de ser darle gloria, honra a Dios, y que como protestante no te detengas en tus estudios, no creas que ya se acabó ahí, no. Cada día podemos encontrar cosas nuevas, de nueva revelación de Dios en la escritura, nuevas cosas que quiere que cambiemos, perdón, como tal revelación no, pero sí nuevas cosas que Dios quiere que cambiemos, nuevas cosas que Dios quiere que sepamos, porque la palabra de Dios es riquísima, y también lo que Dios tiene acerca de nosotros, ¿no? No te detengas, sigue estudiando la palabra de Dios, sigue estudiando todo, que te va a aferrar cada día más a la fe que tenemos. Dios te bendiga mucho y